Esto es cosas de brujas y magia. Hola chicas, ¿cómo estáis? Bueno, os doy la bienvenida a este primer círculo, ¿vale? De cosas de brujas y magia. No me quería perder esta fecha tan bonita de estar aquí con vosotras. Antes de nada, daros las gracias. Y creo que además se está aquí acercando. Bueno, hoy grabamos, pero en unos días las personas lo van a ver, ¿vale? Y ya se nos acerca Halloween, ¿vale? Esta fecha tan importante, yo creo, en el calendario de, creo, pues las personas, ¿no? Que nos gustan determinadas cosas o tenemos determinadas sensibilidades. Y la verdad es que pese a que no había arrancado este programa o este podcast, o llamémoslo como queramos, como tal, me parecía, no sé, me parecía como hasta mal perdernos la oportunidad de juntarnos previo a esto y perdernos la oportunidad de encontrarnos para hablar sobre esto. Así que muchas gracias por haber formado parte de este primer círculo, ¿vale? Al final estos círculos pues son encuentros, ¿no? En los que cada una aportamos un poco nuestra visión. Yo estoy aquí un poco más como esa persona que quizá no sabe nada, ¿no? Y hace muchas preguntas y es muy curiosa. Incluso a veces parece que nos da como vergüenza preguntar cosas. Entonces, yo estoy aquí un poco también así, hoy, esta noche, también abierta, ¿no? A lo que vosotras nos contéis hoy. Así que voy a ir dándoos paso, ¿vale? Para que os presentéis un poquito, ¿vale? Brevemente, para que todas las personas os conozcan un poquito y luego ya pues empezamos a hablar un poquito de todas estas fechas que nos acontecen. Silvia, si quieres empezar tú y vamos haciendo ronda. Buenas tardes, noches, días, cuando lo escuchéis. En primer lugar, Esther, agradecerte esta invitación a este maravilloso círculo y me encanta esto de que sea el primer encuentro, ¿no? Esto de abrir camino creo que es una energía que se nos da bien y que vamos repitiéndola a lo largo del tiempo y al final creo que es a lo que hemos venido. Mi nombre es Silvia Edo y bueno, pues soy un alma cristalina, un alma afín a los cristales que son mis maestros, mis herramientas de trabajo y de vida prácticamente. Y bueno, pues llevo ya varios años en este recorrido y en este camino tan retador que es pues el crecimiento, la sanación y esa apertura, ¿no? A lo que no se ve, a lo invisible, a lo sutil, ¿no? En todos sus aspectos, no solamente en los que nos gustan, sino también en los que no. Y bueno, por ahí quizás abrimos un poquito el camino a lo que podamos ir compartiendo hoy. Eh, yo sé que tú ahora vas a ir abriéndonos paso, pero no sé si seré la única, pero soy como la Grinch de Halloween, que lo sepa. Está el Grinch de la Navidad y yo soy el Grinch de Halloween. Entonces, bueno, a ver qué abrimos por ahí, qué nos encontramos. Perfecto, Silvia. Ya se nos empieza a entrever quizá determinados temas que nos van a gustar hablar. Valentina, si quieres ahora contarnos un poquito tú. Claro, yo soy Valentina, pues en las redes me conocen como Movelas Oficial, soy las manos creadoras en mi amada Cosmovela. Me dedico a crear experiencias con velas artesanales, con hierbitas, experiencias mágicas para que otros puedan conectar con su mundo interior y con la magia. Un poco mucho desde mi manera de verlo y mi manera de transmitirlo, pero me voy encontrando en el camino con personas afines y siempre es súper enriquecedor y ya no sé qué va a decir. Perfecto, perfecto, perfecto. Así ya podemos conocerte y no, como un poco al final, creo que lo bueno de que os presentéis es que las personas pues os ubiquen un poco, ¿no? Para saber desde dónde habláis. Muchas gracias, Valentina. Pues nada, Aida, si quieres presentarte tú. Sí, bueno, yo me llamo Aida y bueno, en redes soy Aida Psicobruja y mi camino es a través de la psicología y la astrología como herramientas de apoyo para convertir el autocuidado en un ritual
y bajar un poquito la autoexigencia y el ruido mental que nos acompaña todos los días. Y en este camino de acompañamiento, pues para mí, desde hace muchos años, son dos herramientas muy potentes y hoy me hace especial ilusión poder traer la astrología a este tema. Y nada, súper agradecida también de estar en este círculo. Y también ya iré desvelando, pero bueno, soy un poco del equipo de Silvia, ¿vale? Muchas gracias, Aida. Marta, si quieres presentarte tú. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta, más conocida como La Libélula en redes sociales. Hace 10 años que fundé mi marca, La Libélula de Marta. Invertí 50 euros que tenía en el bolsillo para dedicarme a un hobby que siempre había tenido desde niña, que era jugar a las tiendas. Entonces yo decidí jugar a las tiendas con 50 euros que tenía, sin darme cuenta que se iba a armar la que se ha armado y que estaría cumpliendo muchos sueños y que voy a cumplir sueños que ni siquiera sabía que tenía. O sea que dediqué mi vida, bueno, mi vida, soy joven todavía, mi vida por delante, pero bueno, mi vida anterior, quería decir, mi vida anterior, yo estudié filología hispánica, yo daba clases de español en una escuela de español para extranjeros y un día decidí dejarlo todo para dedicarme al mundo esotérico y tener mi tiendita esotérica, así que bueno, cambié radicalmente mi vida de profesora por estar ahora pues delante de una cámara enseñando mazos, que intento traer pues mazos originales de todas partes del mundo, intentar acercar también la magia a mucha gente y sobre todo conectar con la gente que me ve, que pienso que he creado una comunidad muy bonita, muchas mujeres, 98% son mujeres y suelo hacer directos en redes sociales y tal y creo que hemos creado una comunidad muy bonita de mujeres que a lo mejor están en casa y quieren dedicarse un ratito a ver mazos o a reírnos un rato. Yo lo mismo te enseño un tarot, que hago una croqueta, que yo... Yo me dedico un poco a eso, a evadirnos del mundo que nos rodea, ¿no? De ese ruido mental del que hablaba Aida antes. Y a mí me gusta mucho eso, que la gente intente evadirse del mundo, de ese ruido no constante y ese ratito que yo ofrezco para estar con mis libélulas, como yo así las llamo, para evadirnos y disfrutar de la magia y conectarnos, ¿no? Con ese mundo también espiritual y más mágico que siempre está ahí, aunque a veces dormido, siempre está ahí. Muchas gracias, Marta. María, cuéntanos un poquito de ti. Hola, muchas gracias Esther por la invitación, me gustó un montón que me lo dijeras, la verdad me hacía además ilusión el poder compartir un poco con otras personas que hablan mi idioma porque no estoy muy acostumbrada a esa parte. No tiene, bueno, sí tiene que ver, ¿no? Pero me ha chocado un montón y he resonado mucho con la historia de Marta porque yo más o menos hice algo parecido. Empezar sin un duro en absoluto y ver qué salía y al final pues una cosa llevó a la otra y aquí estamos. Además, me recuerda esto a lo que acabas de poner en Threads, Esther, sobre el tema de escuchar a todo el mundo, qué opina, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, pero bueno, eso probablemente es un melón para otro día. Entonces, decides, ¿no? Cuando dices que te quieres dedicar un poco a estos temas, y entonces todo el mundo te trata en plan de Tal cual. Pues yo creo que este podría ser un melón de emprendedoras espirituales para otro día. Sí. Nos apuntamos a ese melón. Sí, pero yo vamos a no hacer que derrape el tema ya que llevamos 5 minutos. Entonces, bueno, al caso de la presentación, yo me llamo María
llevo trabajando con el tarot pues casi 20 años y de forma profesional los últimos 10. Me dedico tanto a hacer lecturas como a enseñar. Tengo un libro que acaba de salir ahora que me hace un montón de ilusión, salió el día 6 y pues me dedico un poco a la divulgación del tema del tarot y también hago trabajo con ancestros, que creo que va a ser una cosa interesante para lo que vamos a discutir hoy. Seguro que sí, María. Pues muchas gracias. Ya hemos podido ver, ¿no?, lo diferentes que decíamos que éramos, pero a la vez las cosas comunes, ¿no? Ahora nos vamos a meter ya aquí a cortar el melón que venimos a abrir hoy, que para eso hemos hecho este círculo, que es hablar un poquito de estas fechas, ¿no? Llegan estas fechas en las que la oscuridad gana la luz, ¿no? Ya empezamos a tener días cada vez más nocturnos, ¿no? Y tradicionalmente, pues como esa noche gana la luz, ¿no?, es cuando se dice que pues las ánimas, los espíritus y demás están más cerca nuestro, ¿no? Podemos tenerlos más en contacto, ¿no? Así sin etiquetarlo en llamarlo lo que Halloween, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Esto es como algo que yo creo que es un poco común a muchas, ¿no? A muchas cosas que podemos ver. Entonces, os quería preguntar así para abrir este círculo, si vosotras de verdad cuando llega a estas fechas notáis algo diferente en vosotras mismas. O sea, es decir, vosotras ¿notáis algo o es más bien por algo externo? Es decir, bueno, ya estamos en estas fechas y parece que es lo que tengo que sentir, o si de verdad cuando empieza a llegar esta fecha notáis algo en vosotras, en la energía, en vuestras rutinas. Podéis intervenir indistintamente, ¿eh? Pues empiezo yo. Yo sí que me noto en sincronía también como con los ciclos de la naturaleza. Es verdad que donde yo vivo, que es la Comunidad Valenciana, tampoco es que esté haciendo un otoño así común, todavía hace mucha luz, entonces seguramente, estoy como bastante en sintonía con el tiempo, ¿no? Sí que noto en esta temporada, sobre todo como a finales de octubre, noviembre, no sé, como una necesidad más de introspección y de alguna manera como que se aparecen temas para darles una vuelta, ¿no? O seguramente para darles un cierre, para tener una mirada de a lo mejor temas que han estado ahí un poquito estancados y que, se abre de nuevo el escenario y es como, vale, ¿ahora qué hago yo con esto, no? Desde una mirada más introspectiva y no tanto desde la mente, ¿no? Es decir, a nivel emocional, cómo me hace sentir esto y qué necesito también limpiar de este tema. Muchas gracias, Aida. ¿Alguien más que quiera aportar? Si puedo. Por supuesto. ¿Sí? Libertad total, libertad total. Sí. Yo, esta época en general no es un momento en el que lo pase particularmente bien de nunca. Porque soy el tipo de persona al que el cambio de estación, sobre todo del verano al otoño, no me lo hace pasar especialmente bien. Sí que es un momento en el que Aida, por ejemplo, comentaba, ¿no?, que se siente más inclinada hacia la introspección y yo me siento empujada hacia la introspección porque nunca lo he pasado especialmente bien. Es como para mí ver cómo se acortan los días, esto de que es de noche a las 6 de la tarde se me hace de un deprimente que no puedo más con la vida. Entonces, en verdad es un momento de introspección forzada, por así decirlo, pero porque a mí me lleva, sobre todo ahora que hacemos el cambio de hora a finales de esta semana, a mí me lleva unas semanas el reajustarme a esto. Es cierto que por el cambio un poco entre el verano y el otoño me hace parar, aunque no quiera, simplemente porque siento esa desidia, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, que me hace tener que pasar un tiempo conmigo misma. Entonces, en mi caso, yo diría que quizá es un poco forzado por cómo me sienta la temporada en sí. No lo diría que es algo que note a un nivel etéreo, por así decirlo, sino una situación en la que me veo envuelta por cómo me sienta. Continúo, si os parece, porque a mí me encanta esta época del año, amo los colores,
amo los naranjas, los amarillos, los rojos, porque vivo además en la montaña, entonces vivo al lado de muchos bosques y tener la naturaleza tan delante mostrándome ese cambio, ¿no? La verdad es que me encanta. Soy y tiendo mucho a la introspección, entonces para mí es como estar en mi salsa. O sea, todo lo que me lleve hacia adentro me encanta. O sea, estoy feliz yéndome hacia esos mundos internos, incluso hacia esos silencios, hacia esos vacíos, hacia esa oscuridad. Es como que lo amo profundamente. Entonces sí que noto mucho el cambio, porque además aquí de verano a otoño ya hace bastante frío y bueno, pues se nota bastante. Pero no sé, todo lo que me lleve a la cueva, pues bienvenido sea. A mí me pasa como a Silvia, tal cual. Yo me siento en mi salsa. Para mí octubre es mi mes súper favorito. Además cumplo años el 27 de octubre, ahí muy cerquita, así como en ese punto álgido de cosas. Y sí que noto mucho, es como que en lo que ya siento así, esa brisa un poquito fresca y empiezo a ver las hojas, digo, ¡ay, qué alivio! O sea, porque no soy muy de verano, ¿vale? Y es curioso porque vengo de Latinoamérica, ¿vale? O sea, un sitio en donde es verano todo el año. Pero aquí ha sido como maravilloso descubrir las temporadas y el otoño es mi súper favorito. Lo disfruto un montón y lo de meterme en mi cueva y ser una ermitaña, estoy en mi salsa literal, me encanta. A mí me pasa un poco como a Valentina, porque yo también soy del mes de octubre, mi cumpleaños es el 7 de octubre. Y bueno, yo soy Stellium en Libra, o sea, yo soy Sol, Luna, ascendente en Libra. Disfruto muchísimo esta época, o sea, a mí me encanta. Yo vivo en Málaga, que es la Costa del Sol, ¿vale? Que hago yo disfrutando del otoño. Pero sí, creo que un poco es eso, porque como aquí hace sol como 364 días, es como cuando es la temporada de el otoño, ya baja un poco el sol, hay más horas, ¿no? De oscuridad y tal. Me siento como a gusto. Yo esos días en los que estoy a lo mejor aquí y estoy con la ventana abierta y está lloviendo, esos días de otoño son los días en los que encuentro más inspiración, me encuentro más conectada conmigo. Me gusta mucho en esta época hacer muchos ritualitos, me gusta ponerme muchas velitas de limpieza, me apetece mucho poner velitas de miel. O sea, disfruto mucho lo que es esta época. Yo llegando ya a finales de septiembre, es como, Dios, me encanta vestirme con los colores así, más otoñales, ponerte las botas, no sé. Me gusta mucho disfrutar de esta época y también lo que son las colecciones de otoño. Me encanta cuando hacemos con nuestras artesanas las colecciones de otoño, las velitas, los aromas. No sé, yo la verdad es que disfruto mucho esta época y creo que es necesaria. Creo que todo el mundo estabais comentando eso, ¿no? De la introspección, de la oscuridad, pero creo que es muy necesario, porque al final para llegar a la luz y estar en nuestro resplandor, creo que también es necesario estar en una época también de más oscuridad, ¿no? De más sombra, de más introspección. Yo creo que todas las épocas son un poco necesarias, aunque nos gusten más, nos gusten menos, pero creo que todas son un poco necesarias. Aprovechando que tenemos a Ida, me surge ahora esta, voy a parar aquí un momento para preguntarla. Como estamos hablando, y ella ha dicho, ¿no?, que podía ofrecer esta perspectiva desde su campo, que es la astrología, y ha salido Marta diciendo que tenía todo ahí en Libra. Yo me pregunto, ¿no?, como esa persona curiosa que a veces me pasa, que me pregunto muchas cosas durante mucho rato, es como, astrológicamente, ¿hay algo en esta fecha que también puede hacernos sentir de esta manera, Aida? Sí, totalmente. Y además es que hoy he mirado en concreto y tenemos la energía de Escorpio a tope, porque tenemos la lunita en Escorpio, tenemos muchos planetitas en Escorpio, así que nada, inaugurar este podcast con esta energía, la verdad que no ha sido casualidad. Y sí, a nivel astrológico, pues iniciamos esta temporada de Escorpio, ¿no? Que Escorpio es un signo que habla precisamente de esta profundidad, de esta mirada interna,
Y por hacer una metáfora, sería como el agua estancada, ¿no? El agua que hay en los estanques o los pantanos, porque Escorpio habla del elemento agua, un elemento fijo, y nos recuerda que si no prestamos atención a qué nos hace sentir determinadas cosas, ese agua se acaba estancando y al final se pudre, ¿no? Entonces, por eso Escorpio está relacionado también como con esta intensidad y esta oscuridad, porque es una clara invitación a bucear hacia zonas nuestras que se pueden sentir incómodas, porque no siempre va a ser cómodo, pero precisamente el poder bucear tras ese agua también, si somos capaces de sostener, que no quiere decir eliminar, ¿no? Desde sostengo, ¿no? Este malestar o esta incomodidad o esta parte mía que no me gusta, siento que esto nos da como mucho poder y confianza sobre nosotros mismos, ¿no? Y por eso siempre me gusta ofrecer esta mirada terapéutica de no se trata de estar soltando. Escorpio sostiene, es un gran sostenedor del dolor, ¿no? Y sabe trascender este tipo de emociones, a lo mejor que pueden ser desagradables, pero que desde luego nos invitan a una limpieza muy profunda y a contarnos muchas verdades, a salir un poco de nuestra historia y contarnos verdades para poder reescribir, ¿no? Como para poder hacer este proceso de transformación. Vamos, que tenemos ahí, ¿no? Yo soy ascendente Escorpio. Me encanta porque creo que teníamos que habernos presentado también con los ascendentes y eso, ¿no? Sí. Como cojas. Yo también soy ascendente Escorpio. Oh. Otra escorpiana ahí, bien, otra compi. Me gustaría, si queréis, si alguien quiere aportar más algo de cómo se siente, por supuesto, que lo digáis, vamos, libremente podéis siempre cambiar de tema, iros, volver, porque muchas veces cuando nos vamos, ¿no? Surgen cosas maravillosas. Pero me gustaría ver un poquito el melón que ha dicho Silvia y antes, y sacar este tema a la palestra, tal vez de desde dónde vivís vosotras estas fechas y cómo veis también, porque ahora somos un poco como un cruce de caminos, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeña que Halloween era súper minoritario, pues no sé, estudiabas una canción en el colegio, ¿no? Y te ponían Pesadilla antes de Navidad y aquello era todo que había, ¿no? Pero ahora es increíble, ¿no? Cómo hemos hecho nuestros, pues otras tradiciones, ¿no? Fueras, extranjeras y demás. Y claro, ahora vivimos como en este cruce de caminos en el que, y yo lo veo también en mis hijas, ¿no? Mis hijas pequeñas, que ellas tienen súper interiorizado Halloween como, ¿sabes? Como si fuera de aquí de toda la vida. Mi hija todos los días va disfrazada de Jack Skeleton, cualquier día, en junio, en agosto, da igual, mi hija va de Jack Skeleton todo el año. Y eso es como, hemos hecho otra tradición, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde ha quedado nuestras tradiciones? O sea, creo que es un debate, ¿no? Abrir, en plan, ¿desde dónde lo vivís vosotras? En plan, oye, pues a mí me encanta mezclar cosas, o no, o lo vivo desde aquí, o pienso esto, o, ¿sabes? Un poco este tema de decir, ¿qué práctica lleváis vosotras? ¿Cómo veis esta situación de que quizá lo que es la tradición más nuestra de aquí, ¿no? Como es el Día de Todos los Santos, pues quizá de seguir así, no sé, se extinga? O sea, es que ya casi no, y el día 2 también es festivo, ¿no? Que es el día 1 es el de Todos los Santos y el día 2 es el de los felices difuntos, ¿no? Algo así. Claro, esto yo me enteré casi recientemente, hace muy poquito, ¿no? Que era el día en el que en realidad también se iba al cementerio y demás, y los cementerios cobraban vida, ¿no? Puede ser también de cómo rechazamos un poco la muerte, quizá, y nos gusta más Halloween que el Día de Todos los Santos, porque mirar a la muerte, no sé, también, hombre, pues no es lo más divertido, o sea, no sé. Os dejo esto para que vayáis diciendo libremente cómo lo veis, cómo no lo veis. Abrimos melón a partir de aquí. Abrimos. Es un gran melón, ¿eh? Bueno, yo creo que soy la más mayor de todas las brujitas que estamos aquí reunidas. Y bueno, como también comentaba Esther, ¿no? Que mi infancia no la he vivido nunca con Halloween, no existía Halloween y era Todos los Santos, ¿no? Yo que he vivido en Valencia la mayor parte de mi infancia y un poco más,
recuerdo mucho cómo era un día en el que también yo recuerdo mucho de este tiempo las flores, porque es como que había tradicionalmente, ¿no?, el llevar flores al cementerio, pues a las personas, ¿no?, que estaban allí. Entonces yo recuerdo estas fechas mucho con flores blancas, ¿no?, como con mucho movimiento de flores. Y cuando era pequeña no tenía nadie a quien, ni familiares, mis abuelos vivían, por tanto no teníamos tampoco, no íbamos a visitar a nadie. Y bueno, pasaba así como un poco desapercibida, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre, sobre todo a nivel de televisión, que es un poco a través de donde han podido en ese tiempo, ¿no?, entrar más información, pues siempre ponían las típicas pelis, ¿no?, pues de miedo, porque pues Halloween obviamente ya llegaba, ¿no?, de alguna forma. Y debo confesar que es que yo siempre he sido una acojonada de la vida, porque veía todo y sentía todo y no me ayudaba ni me aportaba. O sea, yo recuerdo que la primera película que me traumó directamente con estas cosas fue Poltergeist de Spielberg, que ahora la ves y dices, jolines, pero claro, cuando la ves en una época en la que no eres más susceptible y tal, o sea, yo viví días y meses, luego me venían como imágenes de esa película y todavía recuerdo alguna. Entonces, claro, eran fechas en las que esto se fomentaba de alguna forma o se intensificaba, y cuando eras en ese tiempo una niña en la que no podía dormir sola porque veía de todo y nadie entendía tampoco nada, porque en mi familia no entendían lo que pasaba, pues es como que se intensificaba ese miedo realmente, ¿no? Y probablemente, ¿no?, como tú comentabas, Esther, se notaba también ese velo más fino, quizás entre dimensiones, por el propio aporte del inconsciente colectivo, que está más abierto también en ese tiempo a la muerte, al más allá, a la trascendencia, ¿no?, a lo fantástico u oculto, más aparte, pues obviamente lo que de por sí la energía también mueve en ese sentido, como comentaba Ida, ¿no?, época escorpiana y con toda esa energía de lo oculto, de la muerte, del más allá. O sea, están todos los ingredientes realmente en el cóctel, ¿no? Así que, bueno, pues así un poquito esa era mi percepción. Cuando crecí, seguí igual, no he tenido hijos, por tanto he podido mantener un poco esa visión, porque no ha venido nada que me haya hecho un poco evolucionar en ese sentido, y ahí me quedé, sí. Muchas gracias, Silvia. Bueno, ir comentando cómo lo vivís, todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Libremente. Yo pienso que en la actualidad y un poco con la cultura pop, todo esto de Harry Potter, no sé, Hocus Pocus, Pesadilla antes de Navidad, creo que todo esto ha hecho un poco revitalizar todos estos temas de la magia, el ocultismo, lo paranormal, ¿no?, el delgado velo que hay entre un mundo y otro, ¿no?, la fantasía. Creo que todo esto ha ayudado un poco a que cada vez se vea como más normalizado. Pienso que antes todo el tema de la brujería, el tarot, todo esto era un poco como más tabú, o no se hablaba tanto, ¿no?, o se miraba de una manera como muy oscura, y creo que esta época, creo que lo que es en sí el concepto de los celtas y todo esto, de la época de Samaín y todo esto, lo que es el trasfondo, yo creo que sigue ahí. Lo que pasa que, claro, se ha ido evolucionando, se ha ido transformando a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Creo que se ha ido transformando. Y ahora ya no se contempla, pienso, igual que hace años atrás. Yo tampoco, veis que yo tengo 34 años, tampoco verás que yo no recuerdo tampoco, no tengo recuerdo igual que Silvia. Yo lo único eso, las típicas de las películas de miedo, tal, no sé qué, o disfrazarte para ir a pedir caramelos, lo típico. Pero ahora no sé, yo creo que el concepto que se tiene ahora es distinto, creo que se vive distinto, creo que está como, no sé, como más normalizado todo esto. No lo sé, es mi manera de percibirlo.
A ver, quizá lleguemos a un momento, ¿no? Voy a interrumpir un momento porque se me ha ocurrido como esta imagen mental, por si os inspira para seguir comentando esto. A ver, es verdad que la evolución nos lleva siempre a resultados diferentes, ¿no? Quizá lleguemos a fusionar las dos culturas en un nuevo híbrido, ¿no? En plan, de repente no es todos los santos, de repente no es Halloween, de repente es todo y es nada a la vez. Eh, una nueva cosa vendrá, o sea, porque al final es eso, ¿no? Yo es que sí que recuerdo, por ejemplo, no sé si a las que sois así un poco de mi edad os pasa, que yo sé que tenía a mi abuelo fallecido cuando tenía uso de razón, bueno, a varios ya, a dos tenía. Había también un terrible terror a ir al cementerio, o sea, nadie quería pisar el cementerio, ¿sabes? Y si hablabas contra, era como, no, a los cementerios no se va, ¿sabes? O sea, no, por favor, ¿no? O sea, y todo era como, el cementerio no lo pisamos, eso es mal, mejor ahí no tal, o sea, como un miedo a que sin embargo antes no se tenía, porque antes era como, no sé, el culto, y en otras culturas tampoco, ¿no? Ese culto a los ancestros que ha dicho antes María. ¿Qué pasa con eso? Porque creo que también, no sé, es como que, no es que se olvide, pero en muchos aspectos, quizá nosotras no, porque lo tenemos un poco más sensibilidad, ¿no? Pero cuando una persona fallece, es como que, no le recuerdes que eso te va a traer dolor, ¿no? No vayas al cementerio porque, jope, qué pena. No vayas a no sé qué, ¿no? Y al final viene Halloween, ¿no? A ser como súper festivo y súper tal, pero también esta etapa de introspección quizá, no sé, ¿no? Otras cosas se necesitarían, ¿no? Bueno, os dejo seguir porque quería aportar esto como de quizá este nuevo híbrido, ¿no? Y luego ¿no? Este parecer no querer mirar a lo que en realidad parece que es un poco el núcleo de esta fecha, ¿no? Que es que los dos mundos se juntan, entonces, vivos y muertos, y nuestros antepasados, ¿no? ¿Puedo? Por supuesto. Vale. Pues a lo que estabas diciendo justo como del híbrido, ¿no? La forma en la que yo lo he vivido, porque cuando yo era pequeña, Halloween también era de las películas, lo que pasa que pues mis tíos tenían unos amigos americanos, entonces de vez en cuando hacíamos algo con ellos, entonces sí viví en cierto modo esa parte, pero como solo con esta familia que eran amigos de mis tíos. Pero en general era lo que decías tú, sabes que a lo mejor ponías pesadillas antes de Navidad y te dabas con un canto en los dientes y esto era Halloween. Pero en mi casa, sobre todo por parte de mi abuela materna, aunque con mi abuela paterna también hubo mucha cultura del Día de los Difuntos. Entonces, yo he tenido ahí un híbrido de las dos a medida que se ha ido desarrollando. Cuando Halloween empezó a ser un boom, algo que aquí se celebraba, que también, no sé si estamos todas en España, creo que sí, ¿no? Pero yo creo que en España en general no hace falta que nos den muchas palmas para que nos agenciemos cualquier fiesta, porque ahora estamos aquí con San Patricio, irlandeses perdidos, para darle al bebercio y empinar el codo, que nos gusta más una fiesta que a un tonto una tiza. Eso es otro tema también. Correcto. Es otro tema, correcto, sí. Entonces, cuando ya empezó esto a ser un boom, pues yo era más tipo adolescente y además ya estaba con todas mis historias del tarot y tal, y a mí me pilló la época del bebercio ya, lo que era salir de fiesta con tu disfraz cuestionable de Halloween enseñando pechuga y pues nada, lo que se llevaba, ¿no? Entonces yo el Halloween, por así decirlo, más el hype del Halloween que he vivido ha sido el fiestero. Y el tema del Día de Difuntos, pues es algo que siempre ha estado así. Yo tengo una situación así personal con el tema ancestral, que es que yo soy básicamente donde toda mi familia viene a morir. Yo soy hija única, nieta única, sobrina única, el final de mi árbol genealógico sin ningún tipo de interés por perpetuarlo. Entonces, tengo esta necesidad de cuando yo muera, nadie se va a acordar de todo lo que venía detrás, o sea, es como soy el último recipiente, por así decirlo. Entonces, para mí es importante mantener esa conexión viva con todos los que han venido delante de mí. Y es un poco también lo que me lleva al trabajo con ancestros y demás. Por parte de mi abuela materna, como contaba, pues ella siempre se acordaba durante el Día de los Difuntos. Además, había en cierto modo pues una interacción por su parte, no de una forma ritualística, de una forma muy casual, muy naturalizada, de mantener pues que si la foto con la vela, a pasar por delante, a hablar,
O sea, no era una cosa, como así decirlo, una práctica intencional, sino algo que simplemente estaba incorporado en su vida, pero que yo he visto y que he mantenido, por así decirlo. Y con el tema de los ancestros, esto también, bueno, igual un melón mío, ¿no? Pero creo que muchas veces nos enfocamos en ponernos a trabajar con todo el mundo, cada uno con sus creencias, ¿no? Pero deidades, ser mentales, llámalo X, aquí cada uno, el equipo espiritual, como yo lo llamo, al que se asocie, pero pienso que realmente nadie en el otro lado puede tener más interés en que a ti te vaya bien que la gente que realmente ha venido antes de ti, porque tú eres lo que queda para materializar cosas. Entonces creo que es un trabajo importante a la hora de tener, por así decirlo, un acceso a ese otro lado. Y es que en esta época al final, ¿no? Bueno, yo la verdad es que, ya te digo, siempre hay veces que parece que tienes que escuchar, ¿no? Que hay cosas para que te den como, no sé si os pasa, como ganas de hacerlas. A mí esto me pasa mucho, ¿no? Porque al final estás como en tu burbuja, ¿no? Entonces, claro, cuando ahora pasa, o sea, ahora viene esta época, entonces pues empezamos a hablar de los ancestros, porque es lo que, ¿no? Como si luego no existieran, ¿no? En otros años, o sea, en otras épocas del año, pero ahora esto es mucho, ¿no? Y me parece muy interesante lo que tú dices, María, porque es que yo eso lo pienso muchísimo, de verdad, y es como, bueno, esta época entonces es, según nuestra tradición, ¿no? Ya muy antigua, es la época en la que ese velo se funde, ¿no? Es la época perfecta para hacer como este culto a ancestros en el que tampoco, ¿sabes? O sea, no, tú sí, mucha gente sí, ¿no? Pero no es algo que se fomente a nuevas generaciones, por así decirlo, ¿no? O sea, yo no veo a niños que digan, voy a ver, ¿sabes? O sea, lo que te quiero decir, si no viene de su entorno más cercano, tampoco viene de otros, ¿no? De otros círculos, ¿no? Y de verdad que me parece súper bonito, ¿no? Creo que se vive de otra manera, quizá la pérdida, si sabes que tienes estas fechas para vivirlo de esa manera. No sé si a vosotras quizás esto os pasa, ¿no? Pero bueno, todos tendremos ya familiares que han fallecido, pero quizá en vez de vivirlo desde el miedo de pequeña, de las películas de terror, ¿no? Como decía Silvia, que parece que es lo que un poco Halloween impera. Yo recuerdo el primer Halloween de mi hija mayor, que me le tocó llevarla a casa del miedo que tenía porque unos adolescentes se pusieron caretas tipo de Scream y tal y cual, hubo que llevarlo a casa, en plan, cortando misión, ¿sabes? Entonces es como, está el miedo, ¿no? Porque bueno, ¿no? Pues no, la tradición es como, es de noche, ¿no? Y en la noche afloran todo tipo de espíritus, ¿no? Pero también esos antepasados, entonces es como, me parece súper bonito vivir no desde ese, ¿no? Sino desde ese recordar, desde ese espacio de darte tu tiempo para recordar a esas personas que antes salían, ¿no? Vivimos súper deprisa, lo decía creo que Aida, ¿no? Vivimos súper deprisa, pum, 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 súper frenético todo. Quizá esta sea una época en la que, no sé, es que es lo que toca, ¿no? Recordar un poco a los ancestros y a nuestros antepasados en este velo que se une. Claro, es que el origen realmente de Samaín es ese. El origen es la noche de recordar los ancestros, de poner tu altarcito con tus ofrendas, poner tus velitas. Es un poco eso, pero yo creo que también es lo que se inculca. ¿Pensáis? ¿Ustedes os imagináis que en las escuelas hubiese charlas? O así, no, a ver, asignatura es muy fuerte, ¿vale? Pero a lo mejor charlas en las que se hablen con los niños de este tipo de temas, de los que se abarque la muerte como algo natural y no sea como la muerte es lo que tú ves en las películas o no sé, yo pienso que haría como un cambio también un poco de chi en los niños el ver la muerte de manera natural. Yo, por ejemplo, perdí a mi padre con 10 años. Entonces, yo lo he visto, la muerte para mí ha sido siempre como algo muy natural. Si he tenido que llorar, he llorado. Al final he tenido mis duelos, he tenido mis épocas, he tenido, ¿sabes? Pero al final es un poco eso. Yo creo que es como tú abarques las cosas, como tú afrontes las cosas, como te lo vayan inculcando. Si estamos inculcando que Halloween es ponerte una careta y ponerte a tirarle huevos a las casas, pues al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues adolescentes tirándole huevos a las casas. Es que al final, y es lo que ven en las películas, lo que ven en las series y los que ven por ahí. Yo pienso que es un poco, viene desde, ¿no? Si desde niño vamos inculcando otro tipo de cosas,
pienso que cambiaré muchas las cosas, pero bueno, al final nosotros no vamos a cambiar ahora el sistema educativo. No, podemos No proponer, nunca se sabe. Nunca se sabe, pero coincido mucho contigo en lo que dices, Marta, que al final es verdad que dicen que siempre la primera fuente, ¿no?, de donde bebes tus tradiciones es de la familia, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hablo por mí, me hubiera encantado, ahora que estoy escuchando a María, ¿no?, pues haber visto quizás a mis familiares hacer culto a otros familiares, ¿no? Pero es que era como no, o sea, se ha muerto, no le recordemos porque da pena. Básicamente era así. Claro. Pues diré con esto que, por ejemplo, lo de mi abuela no lo hacía, como te digo, tipo culto, ¿vale? Pero mi abuela, ella en su 1 de noviembre, ella religiosamente ponía sus velas y tal, quería ir al cementerio y toda la parafernalia, pero luego ella en su día a día, sobre todo a raíz de que falleciera mi abuelo, ella tenía su foto con su vela, iba, le contaba su vida religiosamente y participaba de esto, y luego yo ahí pues ya hice mi interpretación de este tema, pero es cierto que el resto de la familia no creas tú que era muy fan de mi abuela y de sus cosas, y era como bueno, supéralo, porque parece que si te acuerdas de los muertos es que no lo has superado. Entonces, a mí personalmente me parece tremendamente triste que tú tengas a alguien que es un pilar en tu vida y de pronto se muere y es como, bueno, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, no hablamos más de esta persona, ¿sabes? Seguimos con nuestra vida y no mantienes esa relación. Para mí es muy deprimente pensar que esa relación finaliza porque alguien se muera, y de hecho, para mí eso no solo no sucede, sino que aquí ya cada uno en su experiencia y en sus creencias, pero en mi experiencia personal esa relación no termina porque alguien haya fallecido, y es algo que continúa de otra manera. Sí es cierto que continúa de una manera que no es evidente si tú no estás abierto a ella y si tú no participas, y sobre todo es algo, es una relación y es una conexión que tienes que alimentar, que tienes que, por así decirlo, si, en mi experiencia también, que no estoy aquí sentando cátedra de absolutamente nada, pero quiero decir, tienes que tener una cierta consistencia, que no te digo yo religiosamente, pero tienes que tener una cierta consistencia en mantener, por así decirlo, esa línea abierta. Yo, bueno, yo aquí no sé si veis por aquí este cristal de atrás, aquí tengo mi altar ancestral, que es pues mi portalito, por así decirlo, lo que yo mantengo y donde está sentada pues esta práctica que puede ser, muchas veces digo, buenos días, le digo un golpe al cristal, tengo una vela con pilas porque con mis gatos me lo tiran todo y me queman la casa, así que adaptado, pero tengo mi vela con pilas. De vez en cuando pongo un vasito de agua, que no te creas tú que pongo mucho más, pero como me acuerdo de vosotros, flores que pongo de vez en cuando, las pongo aquí más que en el cementerio por pereza, pero está como ese espacio de esto está aquí y es como nuestro punto de reunión, ¿no? Es muy interesante lo que comenta María, porque siento que es la trascendencia, ¿no? O sea, recibimos los inputs que al final la parte religiosa o del cristianismo viene también, como la mayoría de tradiciones, de una reinterpretación de las tradiciones paganas. O sea, es exactamente lo mismo, porque además el sentido es prácticamente el mismo, ¿no? Pero siento que estamos en un momento en el que podemos trascender también todo eso y que se presta incluso a hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy de visitar cementerios, entre otras cosas porque están en otra ciudad, etcétera, pero, por ejemplo, en el jardín de mi casa planté un rosal blanco, el que es el rosal de mis ancestras, o sea, y siento que, y es un rosal que no le he hecho especialmente caso y se ha hecho, o sea, da unas rosas blancas enormes, ¿no? Y digo, ahí están, o sea, ¿no? Entonces, bueno, es como mi forma de honrarles o mi forma de recordarles, para mí está muy vinculada también a la naturaleza. ¿No? He entregado cristales en el bosque también soltando, ¿no?, esos pesos ancestrales, o sea, he trabajado mucho con mi linaje, pero de una forma distinta, ¿no? No teniendo que hacer, que siempre he sido muy anti todo eso, ¿no? Digo,
estoy segura de que tenemos suficiente creatividad para que se nos ocurra algo distinto, ¿no? Y quizás más afín a quienes somos en cada momento, ¿no? Y no tener que repetir lo que otros hacen, ¿no? Entonces, para mí el trascender todo eso y el recordarlos es sí, pero yo elijo cómo quiero recordarlos y de qué forma es la forma en la que yo me siento también, ¿no? Que ese velo se hace fino en cualquier momento. Cada vez que yo salgo al jardín y veo esas rosas, digo, oh, wow, aquí estáis, ¿no? O sea, estáis brotando y sois vida y seguís así, ¿no? Entonces, para mí es como, no sé, reinterpretar también, ¿no? La invitación al decir, estamos en un tiempo en el que todo eso viene también a superarse y a trascenderse y quizás a que cada persona lo viva a su manera, ¿no? Al final. Yo cogiendo esto que comenta Silvia y también María, siento que al final esta interpretación de estos momentos como Halloween, que entre otras festividades que se convierte en algo comercial, nos despista de cuál es el origen, ¿no? Como decía Marta, por qué sucede en este momento y no sucede cuando hay más sol que oscuridad, ¿no? Y al final es aprender a integrar esta polaridad, ¿no? La vida sin la muerte no puede existir. Si no existiera la muerte, no valoraríamos y apreciaríamos lo que vivimos en nuestro día a día. Y esto va cambiando, pero también estamos en una cultura, o al menos aquí en España, no, hablo de España, en el que naturalizar la muerte cuesta y siento que sigue siendo un tema tabú y que el trabajo con los ancestros incluso se sigue viendo como algo mágico, que te pones ahí tu túnica, tu velita negra y todo así como muy de peli, ¿no? Y las pelis han ayudado, pero creo que también han hecho mucho daño y la televisión respecto a estos temas, ¿no? Por eso la mirada de María y Silvia me parece súper importante. Yo soy una persona de abogar mucho por traducir todo a tu día a día, porque si no es coherente con tu sistema de valores, con tu estilo de vida, no lo vas a sostener en el tiempo y al final lo estás haciendo desde la cabeza, no lo estás haciendo desde un sentimiento real, desde una conexión y una intención, porque tú puedes poner 30 velas a tus difuntos, pero si no hay una intención real, si tú no crees en ello, va a dar igual. O sea, no surge nada ahí, no surge el cambio. Yo mi manera de trabajar con los ancestros, pues que es algo que no he vivido a través de mi familia, ni Halloween, ni nada de esto. Sí que era fan de las pelis de miedo desde siempre. Ahora ya no, porque ya tengo como mucho conciencia de mi campo energético y siento que, bueno, este tipo de contenido me saca bastante de mi centro. Pero la forma que yo tengo de hacerlo es buscando información, ¿no? De mi familia, intentando rehacer el árbol genealógico a nivel astrológico, ver qué coincidencias hay, ¿no? Qué signo es el que predomina más. Incluso a través de la carta astral se puede ver qué patrones familiares existen, qué tipo de creencias se han podido venir arrastrando, qué tipo de bloqueos. Y claro, para mí esa es la forma, ¿no? de acceder a través de este lenguaje simbólico y lo que habéis dicho, ¿no? De cuando una persona fallece, que yo estoy en pleno duelo actualmente, el duelo al final es algo muy personal. A nosotros en psicología nos lo explicaron por fases, pero a día de hoy es algo como mucho más cíclico, ¿no? De respetar también los ciclos, de que va a haber momentos en los que esa tristeza vuelva, en los que vuelva la rabia, en los que te sientas culpable por conectar con la ilusión y todo está bien, ¿no? Y es súper importante mantener esa conexión, no desde aferrarse de el no quiero que se vaya, sino el sé que estás ahí desde otro lugar, ¿no? Y generar una nueva comunicación. Y bueno, yo siempre como que invito a explorar la forma en la que a ti te sienta, que sea coherente para ti, ¿no? Igual para mí ahora es, pues,
escribir a este familiar mío y le escribo y le cuento mi vida y bueno, pues ahí estamos de charla, ¿no? Y además le digo abiertamente de, oye, si me quieres mandar alguna señal, yo funciono con letreros luminosos, o sea, a mí las cosas claras. Entonces, al final esas señales van a venir en el medio que tú uses frecuentemente. Si es el tarot, pues seguramente sea con un mensaje a través de una carta. Si estás escuchando todo el rato música, pues en cualquier plataforma, pues a lo mejor de repente, pum, surge esa canción, ¿no? Entonces, claro, esta época para mí es como esa introspección precisamente ayuda a poder poner esa mirada en lo que a lo mejor tradicionalmente incomoda, ¿no? O culturalmente, mejor dicho, ¿no? Porque en tradiciones esto estaba mucho más normalizado y sobre todo que tratarlo con naturalidad, ¿no? Y como que forma parte de la práctica diaria y que cada uno lo haga también como lo sienta. Qué bonito lo has explicado. Pero ahora Sí. es como, no sé, un abrazo, ¿no? Estos diálogos que escuchas y Sí, es muy bonito todo. no a decir nada, nos has abrazado con las palabras. Ascendente Piscis, chicas. Oh, pues Esther, a raíz de lo que ha dicho Aida, lo que pasa es que aquí creo que esto ya es otro melón igual para otro día. María ya ha abierto 3 melones. Ya, a mí me tiene Ya que echar de tendrá aquí porque yo al capítulos final para el el tema podcast. me lo lo acabo desviando, pero no sé si aquí estamos todas o casi todas, o al menos tenemos un conocimiento de lo que es el tarot, ¿no? Por esto Sí. que has comentado de las cartas. Y quería, enlazando la idea que me ha dado Aida al hablar de una carta, tal, con lo que decía antes Esther, de que hay como un cierto rechazo a la muerte. Yo aquí, con este tema no hago muchos amigos en general, pero yo soy de abogar por la gente es súper, la muerte no la tocamos ni con un palo, con el tema del tarot, nunca. Y aquí yo no digo, vamos a ponernos a predecir la muerte de todo Cristo, ¿vale? No estoy diciendo nada de este estilo, pero mi planteamiento con esto es, mira, que nos vamos a ir todos al hoyo es una predicción con la que venimos de serie. Entonces, quiero decir, ¿por qué no podemos tocar con este tema algo que es lo único que universalmente nos va a pasar a todos? O mucha gente habla del tarot como, no, es que es el libro de la vida, o sea, es el libro de la vida, pero la muerte para otro. Entonces, ese es un tema con el que yo tiendo a generar controversia con el tarot porque digo, ¿qué problema hay con navegar este tipo de situaciones? No hablando de predecir la muerte de fulano, aunque puede haber momentos en los que puede ser un tema a tratar con alguien, por ejemplo, me ha pasado con personas que a lo mejor estaban siendo cuidadores de una persona que tenía una condición terminal. ¿Vale? Y dices, joder, es muy... Bueno, ya estoy aquí para que te desmoneticen YouTube. Corcholis. A ver si lo puedes cortar. Corcholis, vamos a... Esta es una situación, ¿no?, en la que alguien está muy cansado a lo mejor del rol del cuidador, sin que eso signifique que quiera que se vaya, pero puede tener planes con su vida, puede tener formas, o sea, puede tener momentos en los que se siente buscando quizá adelantar cuándo puede haber un cambio en esta situación, saber qué esperar del propio proceso, qué esperar consigo mismo, el duelo anticipatorio que se genera en el que muchas veces cuando por fin termina, en lugar de estar triste dices, qué gusto me he quedado. O sea, todas esas cosas creo que se pueden navegar con esta herramienta, pero no somos muy amigos de tocarla, ¿no? Sí, coincido contigo, pero es un poco todo esto, ¿no? Es como vivimos siempre de cara a la vida todo el rato, pensando que no. Sí. Pues, o sea, nunca nos planteamos eso, quizá porque, bueno, pues es un mecanismo que tenemos, ¿no? Pero en estas fechas creo que es muy interesante también, y aquí voy a abrir otra ronda de preguntas, el tema de las mancias y la muerte, ¿no? Me parece muy bien lo que has planteado, María, pero también el tema ya no solo de que no lo usamos para esta parte, porque todo es dualidad, ¿no?
Es algo que en el esoterismo es el principio de polaridad, ¿no? Y todas estas cosas, pero solo nos quedamos con una, pero aún así, ya no solo el miedo que da la carta, ¿no?, de la muerte cuando se la echas a alguien, ¿no? Que es como de repente, y a mí yo me acuerdo las primeras veces que me tiraban el tarot, antes de yo saber leer tarot, salía la muerte y aquello era como, ¿no? Pero A quiero... mí me da más estrés la torre. Quería preguntaros si las personas que hacéis tarot, hacéis alguna mancia, ¿notáis algo especial en esta época? ¿O habéis tenido algo especial? ¿O canalizáis también? Si en esta época notáis que quizá pues os llegan más mensajes, os llegan menos, os conectáis con más facilidad a cosas, ¿habéis tenido alguna experiencia que os haya marcado sobremanera en esta época? Cri, 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 cri. ¿Pasado algo? Es que, ¿sabes qué pasa? En mi caso, como mi día a día, estoy todo el rato, en mi día a día yo estoy todo el rato en un constante hacia adentro, metida en mí misma, con mis oráculos, a veces el tarot, con mis velas, con mis hierbas, lo vivo mi día a día. Entonces, realmente no siento que en esta época, o sea, no me he puesto a analizar si realmente ahora es como más así, porque siento que toda mi vida es muy así, siempre. Sí, que no sabrías Entonces, bueno, si hay una intensidad mayor o si te ha pasado algo diferente, claro. ¿no? Por así decirlo, que más o menos siempre es una persona que estás más o menos estable en esa práctica y no has notado nada, en plan, pues eso, ¿no? Un poco diferente. Os lo pregunto. En mi caso, precisamente es lo contrario, o sea, es cerrar más en este tiempo. No es abrir más, sino cerrar más en este tiempo, porque, bueno, se abren muchas cosas también al final, Claro. y ese velo, hay muchas cosas al otro lado del velo, no solamente nuestros ancestros. Entonces, en mi caso, minimizo la apertura del canal y la canalización en esos días. También, pues eso, ¿no? La energía del inconsciente colectivo, todo lo que se abre, yo minimizo porque no siento que sea un momento de especial conexión, a no ser que lo elija y me prepare especialmente y prepare el espacio para que así sea, ¿sabes? Entonces, bueno, para mí es tener en cuenta también las condiciones ambientales, vamos a decirlo así, en las que también nos estamos moviendo. Es importante, ¿no? Cuando un poco sientes toda esa parte, dices, para mí no es el mejor momento para estar conectando con determinadas cosas al otro lado del velo, sino más bien lo contrario. Ahora que dices esto, Silvia, de que no, pues no has dicho algo que hagas, sino algo que no haces ese día, ¿no? Pero bueno, también es algo relacionado. ¿Hacéis algo específico la noche del 31 al 1? ¿Tenéis algún ritual, algo que os guste hacer, aparte de quizá, ¿no? Pues lo que nos ha comentado María, que a lo mejor ya intensifica su práctica con los ancestros, pero tenéis algo que os guste hacer por la razón que sea, ¿sabes? Aunque os parezca algo que no tiene nada que ver, por así decirlo, con algo estrictamente, ¿no?, de lo que debería ser, de lo que se debería hacer o de lo que se ha hecho, no simplemente pues ese día te pones velas para algo de lo que sea, ese día te gusta pasear, ese día te gusta ver fotos de tus familias, o sea, de tus familiares, aunque no sea un rito, pero algo que sí que hayáis hecho vuestro con el paso del tiempo por estas fechas, algo que como que os dé cobijo en estas fechas y os digáis, jo, es que me apetece hacer esto, aunque sea pues irme, vestirme y disfrazarme y salir, ¿sabes? Porque me apetece y lo hago y es un rito, ¿no? Que ya para mí misma, ¿no? O sea, ¿hay algo que repitáis en estas fechas porque os da, o sea, porque os sentís bien simplemente? A mí me gustaría comentar que había una idea que yo tenía hace mucho tiempo y, bueno, Valentina, por si no lo sabéis, que estáis aquí, Valentina y yo trabajamos juntas y Valentina es artesana de la libélula de Marta, ¿vale? Entonces nosotras siempre estamos en plena creatividad y siempre estamos ahí hablando e inventando, ¿no? Entonces este año nos apetecía mucho hacer como un recorrido por 13 noches antes del día 31. Entonces hemos creado una caja mágica que le hemos llamado caja 13 lunas
y es como un recorrido en las 13 noches anteriores a esta noche tan especial, ¿no? De Samhain o Halloween, ¿vale? Entonces ha estado muy interesante hacer esta experiencia porque, bueno, Valentina lo va a explicar mejor que yo, que ha sido la creadora, ¿no? de esta experiencia, pero reúne como los imprescindibles, ¿no? Para esta época. Entonces ha creado pues muchas velitas, muchos rituales, ha creado altarcitos, ha creado muchas cositas así muy bonitas con esa creatividad y esa magia que tiene Valentina en las manos. Y bueno, no sé qué nos deparará el 31, la bolsita número 13 del 31, porque no me lo ha querido desvelar. Entonces este año para mí es sorpresa un poco el ritual del día 31, así que hasta el día 31 no voy a saber lo que voy a hacer. Vamos a La idea era hacer como un viaje. No vivir solamente una noche, algo así muy magistral que tú digas, yo qué sé, sino dosificar la conexión, más que nada también a invitar a la gente a salir del piloto automático y de la vida frenética que vivimos todos hoy en día, de que nunca tenemos tiempo para nada. Entonces son ritualitos muy simples, pero bastante profundos si te lo tomas en serio y le pones toda la intención para como limpiar, purificar la energía, trabajar la protección y también pues abrirte a esas habilidades psíquicas que puedes tener, pero sin desmadrarnos, digo yo, no lo sé, dependerá de cada persona también, y conectar en gran parte con ese poder, esa magia que sabes que eres, que tienes dentro de ti, esa sabiduría que siempre has tenido y que quizás el velo no siempre es, por lo menos para mí, ¿vale? Eso de ver otras dimensiones o ver a los muertos o ver no sé qué, a veces también el velo es este día a día en el que tenemos tantos estímulos y tantas cosas que no sabemos ni quiénes somos nosotros mismos, ni todo el poder que podemos llegar a tener. Entonces, pues esta experiencia va un poco como para que la gente reconecte consigo misma. Y así es como yo lo voy a vivir este año. Vas a hacer ese final de ritual, ya nos habéis dejado con la intriga. Bueno, lo vamos Sí, a ya les saberlo por contaré, ya story, les vamos contaré. a ir publicando todos los días, ¿eh? Pues yo como práctica para este día me gusta mucho utilizar cosas de mis ancestros. Es algo que tengo, bueno, todo lo que hay en mi altar ha sido de alguien. De hecho, me gusta en cierto modo que todo lo que hay en el altar haya pertenecido a alguien más. No hay cosas de gente viva en el altar. Todas las cosas que hay en el altar son de gente que no está en este plano, pero durante este día, sobre todo lo que es más todos los santos, me gusta llevar o utilizar cosas que han sido de mis ancestros. Qué bonito, ¿no? Muy unido a eso. ¿Alguna más quiere compartir alguna práctica o algo que haga? Porque, vosotras interrumpirme, yo cuando llega Halloween, esto es muy súper personal, pero os lo voy a contar así sin filtros, ¿no? Ya estamos aquí tomando un té todas juntas. Pero yo es como, no sé si a veces os ha pasado, yo me considero una persona muy creyente en ciertas cosas, pero a la vez que es un determinado cosa que me da miedo. O sea, no sé si a alguien le ha pasado esto, es como, yo siempre, antes se salía en el tema de las señales, ¿no? Que lo comentaba Aida. A mí me han pasado cosas que no sabrías explicar. He llegado a tener también sueños en los que me he encontrado con familiares fallecidos. Te abrazan y cuando te despiertas, el abrazo lo tienes. O sea, cosas como muy, que dices, tengo que creer, ¿sabes? O sea, porque me han pasado cosas. Pero yo vivo Halloween como esta noche, ¿no? En la que el velo se junta, yo la vivo como diciendo, ¿me pasará algo? ¿Sabes? Hacer alguna Esperando que pasen cosas. Claro, en el fondo dices, jope, la energía y no tal, y digo, jo, me encantaría, porque yo a veces lo pienso, ¿no? Esto ya es muy personal para que debatamos, a ver cómo lo vemos y tal, ¿no? Entonces lo pienso y digo, jo, me encantaría tener la prueba de que mis familiares, ¿no? Oye, están ahí al otro lado. Pero a la vez también me da miedo. O sea, yo sé que soy una persona que me cierro, ¿no? En el fondo digo, yo veo ahora un espíritu, me tienen que recoger o algo, ¿sabes? O sea, pero en el fondo es como que viene la fecha y digo, ay, y como que me emociono pensando que a lo mejor podría pasar algo, pero que nunca pasa, pero preguntaros también
no sé, abramos un poquito si habéis tenido alguna experiencia en la que hayáis sentido, si os apetece compartir, algún familiar más cercano, alguna experiencia, porque yo también lo veo como, no sé, me abro aquí a la esperanza a veces, ¿no? De decir, cuando tienes experiencias que no puedes explicar, también vives la vida con menos miedo, ¿no? Porque, jope, si de repente quien cree, ¿no? O quien ha tenido contacto con familiares que ya no están, que los ha sentido presente, es que vives el duelo diferente, pero también la vida diferente, ¿no? Pero yo siempre es como, no sé, este paso, tal, digo, ay, a lo mejor me pasa este año algo. No me pasa. A lo mejor te pasan cosas, pero tú no lo has sabido detectar, porque al final las señales están en todas partes. En las horas espejo, en los números repetidos, en cualquier sitio hay señales y a lo mejor tú no has sido capaz de captarlas. Eso es Que posible. no tiene que ser un espíritu que se ponga delante tuya, vamos a ver, que puedes coger el móvil a las 11:11 y eso ya es un mensaje del universo. Es que yo como de Hollywood, ¿no? Yo creo que me salga la superproducción. Digo, a ver, no estamos, a ver, ¿aquí qué pasa? A ver, el verbo no se ha ido. ¿Dónde está aquí? ¿No? A mí siempre me ha impresionado eso, esas personas que son capaces de ver físicamente, o sea, de ver, de que dicen que sí que estoy viendo, que sí que estoy escuchando. A mí eso me parece que debe ser increíble. A mí particularmente nunca me ha pasado, pero sí en el mundo de los sueños me pasan muchas cosas que son increíbles. Me encantaría poder ser consciente en el mundo de los sueños, no lo soy, pero los recuerdo mucho con muchos detalles. Tengo miles de libretas con unos sueños que podían ser películas escritas, pero eso de poder verlo, siempre pienso, ¿cómo será? Y luego pienso, ajá, Valentina, ¿y cómo te vas a sentir si de repente se te planta aquí algo que tú sabes que no está, pero está? Y digo, no sé, pero me gustaría experimentarlo, pero ojo, porque sé que hay muchos engaños. De engaños no. Entonces, bueno, no sé, me impresiona. Me impresiona la gente que es capaz. Para que se entienda un poco el por qué no hago nada, yo no lo veo con los ojos como os estoy viendo a vosotras, pero es como que a veces puedo ver como en otro plano, ¿vale? Entonces, desde pequeña he tenido esa capacidad y veía muchas cosas, lo cerré un tiempo y luego, pues cuando empecé a trabajarme, siempre ha estado ahí, pero lo vivía con miedo y no lo entendía, ¿no? Entonces, el otro día hablando con unos amigos, mi pareja muchas veces comentaba, ¿no? Que de repente ve al gato que está mirando la escalera y me mira a mí y me dice, ¿qué pasa? Digo, no, que hay un señor que está ahí a pie de escalera, no sé qué querrá, luego veré a ver. O sea, hay personas que somos un poco portales de elevar almas, entonces yo no quiero más trabajo del que ya tengo por sí. Y he ido a cualquier sitio, mi pareja me llevaba a dar un paseo por el bosque y aparcaba en un cementerio. Y es, pero ¿cómo aparcas en un cementerio que luego se viene alguno siempre? O sea, no hagas eso, ¿no? Entonces tengo mucha facilidad para comunicar, pero no soy una medium de almas, es decir, tengo requisitos. Si te quieres venir conmigo es porque vas a elevarte y si no te elevas no puedes estar ni en mi casa, ni en mi aura, ni en mi espacio, ni nada. O sea, yo marco bastante los límites y por eso no puedo fomentar que esto ocurra, porque entonces mis animales empiezan a enfermar, hasta que me di cuenta de qué era lo que ocurría, pues lo viví bastante mal, hasta que ya pude gestionarlo y buscar herramientas para gestionarlo y vivirlo, pues bueno, con mis límites también, porque podemos poner límites también a esto. No lo hago profesionalmente, surge y siento que también es algo con lo que tengo que vivir al final, me guste más o me guste menos. Me enfadaba mucho al principio porque era algo, pues como decía Esther, ¿no? Pues que se siente un poco invasivo, que se siente un poco que te asusta en un momento dado, ¿no? Que una tiene que aprender a vivir con ello. Pero una vez que vives con ello y sabes que tú puedes marcar también una serie de límites y una serie de reglas, y si no quieren respetar esas reglas es como no puedes estar aquí, o sea, ya está, es así de sencillo. Pero es una forma de vivir con ese otro lado, por eso cuando el velo es fino, personas como yo que tienen como esa capacidad de poder llamar en un momento dado, no puedo fomentar ninguna llamada porque puedo caer enferma o terminar como algo bastante insostenible y es algo que tengo que cuidar bastante.
para no cruzar la raya, digamos, de lo que es también amable y sano para mí. No, claro, Silvia. Es que, claro, ¿veis? Yo me encanta, esto me fascina. Digo, ahí está Silvia contándonos estas cosas, ¿no? Que creo que deberían de contarse más para normalizarse más, ¿no? Porque al final es como todo, ¿no? Hay personas que les pasan y no lo cuentan. ¿Ves? Pero yo alucino con estas cosas, ¿no? Me quedo como diciendo, ¿cómo será hacer eso, ¿no? Claro, y Silvia, ¿cuándo fue la primera vez que te pasó? No sé, tengo Bueno, curiosidad. No sé. yo de pequeña ya veía en mi casa mismo, o sea, veía personas que estaban no es verlo con los, o sea, es como un segundo plano, ¿sabes? Es como si hubiera otra pantalla dentro de ti que no está en los ojos físicos, a través de la que tú también puedes ver otros planos, ¿no? Otras dimensiones. Entonces, y luego mucho a través de sueños también, pero sueños en los que notaba, me he despertado muchas veces gritando porque noto ya el contacto, ¿no? Entonces lo llevaba muy mal porque cuando hay contacto todavía es peor, ¿no? O sea, sientes como más miedo estando en sueños, ¿no? Pero a medida que yo también fui abriendo mi canal y empezando a abrir esa parte, pues tuve que aprender a gestionarlo como algo que simplemente traía y buscar un poco de comprensión, ¿no? Y luego, bueno, pues al final simplemente hay personas que son un poco portales y desde ahí pues una tiene que aprender a vivir con eso sin que la consuma o sin volverse loca también, o sea... yo soy Tauro ascendente Virgo, soy muy tierra y tengo mucha tierra, ¿no? Entonces a veces estas cosas intento siempre como racionalizar y me ha costado darle su lugar y creo también que es importante, ¿no? Darle su lugar. Y es curioso porque hablabais del duelo y hace unos meses falleció una persona aquí en el pueblo, en la calle, y sus padres, que son ya mayores, él era ya mayor, pero donde murió han hecho como un altar en la calle, ¿no? Y claro, desde donde yo puedo verlo, ¿no? Porque mi pareja muchas veces me digo, no, digo, si él está ahí, él no se ha ido, ¿no? Y eso es un anclaje realmente que le han hecho y no puedo ascender, digo, pero yo solamente, o sea, mi tarea es, Silvia, acepta que cada persona vive el duelo a su manera. Y aunque tú veas que eso es un anclaje para ese alma que no ha podido elevarse, yo creo que sí que es cierto que cuando voy por ahí tengo que cruzarme a la acera de enfrente porque hay una energía densa, hay una energía que no... Entonces, pero no tienes que hacer nada con esto más que aceptarlo y entender que cada persona vive el duelo como lo tiene que vivir y es perfecto, ¿no? Entonces, claro, como esa doble percepción, siempre tienes que estar un poco en la humanidad y en la trascendencia de la humanidad, o sea, ¿no? Y esos dos mundos a veces, pues bueno, tienen que conjugarse sin perder que estamos aquí, que somos humanos, que tenemos que vivir nuestro duelo de la forma que mejor sepamos, podamos y deseemos, y que aunque haya otra parte que sepa que todo eso está ahí, yo, por ejemplo, hace 2 años falleció mi papá y dije, no, lo quiero vivir desde mi humanidad, o sea, creo que es así como lo tengo que vivir. Y cuando él estaba falleciendo, que estaba en casa, pudimos acompañarle y yo veía a su mamá, a su hermano, yo le decía a mi hermana, ha venido su mamá, ha venido su hermano, pero él todavía no los puede ver, han venido a acompañarle, o sea, viví todo el proceso de partida de mi papá desde ahí, desde ese lugar, ¿no? Y a mi familia, que estas cosas no están familiarizados con ello, les daba tranquilidad. Mi hermana me decía, Silvia, ¿están todavía tal? Y yo, no, ya no están, ya se han marchado porque creo que no le queda ya demasiado. Digo, papá ya creo que está también ya cruzando, tal. Y nos dio paz también darle ese espacio, ¿no? De poder entender qué estaba ocurriendo, ¿no? Y ver que estaba arropado. No sé, fue muy bonito. Dentro de que estaba despidiendo a mi padre, fue muy bonito vivirlo también desde ahí. Claro, es un poco, ¿no? Lo que hablábamos, lo que creo que una de las ideas que ha quedado hoy, que hemos hablado de muchas perspectivas, pero al final es ese abrazar estas cosas, ¿no? Ese tomarlo como algo natural, ese acompañar esta época que nos lleva también quizá a meternos más en nuestro interior y a ver ese otro lado, ¿no? De las cosas.
y lo bonito y lo natural que lo cuentas, creo que también puede ayudar, ¿no? A muchas personas que quizá escuchen esto y estén en tu situación, ¿no? Hayan pasado por algo parecido también. ¿Algún consejito que queráis dar a alguien en plan para estas fechas? ¿Alguna brujita, persona amiga del círculo? En plan, pues le diría que, no sé, pues por ejemplo como Silvia, ¿no? Pues que si eres muy sensible, déjate de hablar, de abrir canales, que no está el horno para bollos. De otra manera, ¿eh? O, no sé, pues conecta con, ¿no? Aprovecha y conecta con tus familiares, o sea, no sé, algún consejo que queréis dar desde donde vosotras creéis que lo vivís o os apetece que la gente, ¿no? Pruebe quizá cosas nuevas, haciendo esa propia tradición o lo que sea. Pues yo diría que alguien que quiera acercarse a todo este tema, y creo, no sé exactamente si lo ha dicho Aida o Valentina, o a lo mejor lo ha dicho otra persona y he perdido o quizá incluso ha sido Marta. El tema de hacerlo práctico y consecuente con el estilo de vida que tienes. Creo que ha sido Aida, entonces sé que está haciendo así. El, si tú intentas hacer algo que se sale mucho de lo que haces normalmente, por un lado, no te lo vas a creer mucho y vas a tener esta sensación de estoy haciendo el imbécil, que no ayuda a que tú realmente conectes, porque si es algo que te parece completamente inverosímil y completamente ajeno, estás haciendo algo con mucha pompa, te estás sintiendo tontísima probablemente y no estás yendo a ningún sitio. Entonces, cuando a lo mejor alguien me pregunta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo me acerco a esto? Haz algo que entre dentro de lo que tú consideras razonable. Por ejemplo, si tú vas a ponerte a hablar con tus equipo espiritual, llámalo X, ¿vale? O con quien quieras acercarte y vas a estar sintiéndote que estás hablando solo, pues a lo mejor no hagas eso y haz algo que a mí también me gusta hacer, es hacer cosas que le gustaban a la gente que yo conocí y compartir como ese momento, no en estoy haciendo esto que a ti te gustaba o que tú disfrutabas, y creo que eso es algo que todos nos podemos llegar a creer, por ejemplo, ¿sabes? El hacer algo que tienda a crear esta conexión sin que tengas que salirte de lo que a ti te parece razonable o sin que tengas que ponerte a ritualizar de una forma en la que pierda el realismo para ti, porque así es como realmente creo que puedes conectar mejor que tratando de hacer parafernalias cuando no es algo de lo que tengas costumbre. Uh-huh. Me parece como muy bonito, ¿no? Yo ahora de repente he pensado, no sé, voy a ver sus pelis favoritas, ¿sabes? Por ejemplo, yo soy súper cinéfila, ¿sabes? Aparte, es decir, lo vivo y me acuerdo de lo que estaba viviendo cuando vi las películas. No sé si os pasa esto, ¿no? Pero no es corto, o sea, quien quiera más recomendaciones que las dé, pero ahora que me ha venido esto, digo, me ha parecido súper bonito. Me gustaría... Ay, perdona, Marta. No. A mí me gustaría algo más a nivel personal por abrir otras opciones y enlazándolo también con esta temporada de Escorpio y que además, bueno, empezamos también la temporada en la que Mercurio se va a poner retrógrado, así que esta mirada de revisión es todavía como mucho más profunda, hasta se echa las manos a la cabeza. Y entonces mi invitación sería a encontrar un espacio como en el que, bueno, se pueda conectar y con los elementos que, bueno, que a ti te hagan sentir a gusto. Puede ser la música, estar en la naturaleza, con tu pijama favorito, lo que tú sientas, y hacer una revisión de las áreas que sean importantes en tu vida y preguntarte, ser sincero, ¿no? De decir cómo de satisfecho estoy en esta área y qué siento que me gustaría transformar, qué temas quiero cerrar y a partir de ahí sembrar unas intenciones, ¿no? Porque estamos en esta época también como de guardar bien las semillitas para que luego pueda florecer todo y crear esta lista de intenciones sobre aquello que necesitamos transformar de alguna manera conectado con un compromiso. No lo escribo en un papel y viene el duende que cumple los deseos y se hace realidad. No, yo me comprometo
con esto y que sea algo que una amiga mía siempre dice lo mínimo viable, que es lo mínimo viable para mí en esta situación, ¿no? Y aunque sea un paso sencillito, pero energéticamente ya estás como abriendo el campo para que ese cambio se pueda dar. Entonces mi invitación es más a esta mirada que además durante todo el mes de noviembre es algo que vamos a notar a nivel colectivo. Muchas gracias, Aida, por tus consejos. ¿Alguien más que quiera dar un consejo por ahí? Nada, yo lo que iba a decir era un poco eso, ¿no? Que al final cada persona haga con lo que se sienta a gusto, que no se sienta forzado en el día 31 tengo que hacer un ritual sí o sí porque hay que hacerlo. ¿No? Que al final, o enciendo una vela de miel el 11 y el 22 porque el portal propicio va a hacerlo. A mí me apetece encender una velita de miel el día 5 y la enciendo. O sea, yo es que en ese sentido es verdad que soy como muy libre. Yo hago las cosas cuando las siento y cuando me apetecen. Entonces, creo que un poco es eso, ¿no? Que al final cada persona, no solamente en esta época, sino en cualquiera, que se sientan a gusto con lo que están haciendo, que sean a gusto y consecuente con las cositas que hagan, ¿no? Que no sé, que no te impongan y tú te sientas obligado a hacer algo por estar en esta época. No, que cada uno pues haga lo que le resuene y lo que vibre con su sintonía totalmente. Y luego es maravilloso también aprovechar esta energía que estamos hablando de vida y de muerte, ¿no? Porque al final es qué aspectos estoy ya decidida a dejar morir en mí, ¿no? Llevándolo más allá, qué es lo que ya está caduco, ¿no? Que es como las hojas de los árboles que se están cayendo, qué necesito de que se caiga ya o soltar, pero igual que se suelta una hoja, no soltar del decir, no, o sea, porque se cae solo, porque ya no se sostiene, ¿no? Entonces también es como un momento de aprovechar esa transformación. La naturaleza se está transformando, está soltando, está dejando ir, ¿no? Está sabiendo que lo que cae va a estar abonando la próxima vida que viene, ¿no? Entonces también esa energía siento que está muy en el ambiente, ¿no? De qué necesitas o que ya ha llegado a su fin porque ya no da más de sí, ¿no? Entonces, desde ahí, incluso aunque no tengas claro qué es, esa apertura a decir, sé que viene algo, no sé lo que es, pero simplemente voy a abrir esa puertecita para que se dé ese cambio, esa suelta, esa transformación al final. Lo dejo ahí, ¿no? Como decía Aida, cuidándolas y poniendo calorcito en las semillas para que cuando corresponda, pues se dé también, ¿no? Fenomenal. ¿Alguien más que quiera decir algo que le apetezca sobre consejito? Si no, yo también voy a pediros, así si queréis, a modo de tal, ¿cuál es vuestra película favorita para este año? A modo de, hay personas que a lo mejor dicen, venga, ¿qué me puedo ver? ¿Qué me recomienda esta gente? ¿No? Yo es que soy súper cinéfila y a veces reconozco a personas por las películas que me recomiendan. No sé si esto os pasa, ¿no? Por el género, sino los directores que le gustan, tipo de películas, ¿no? Ya sabes cómo es la persona, ¿no? Pues si a lo mejor una persona te dice, mi película favorita es Amélie, pues ya sabes, ¿no? Mi película favorita es, no sé, X, ¿no? O sea, tenemos también, no sé, lo que nos gusta al final habla de nosotros, ¿no? Esto es algo que permanentemente en donde trabajo mucho con los símbolos, la simbología, el por qué elegimos una cosa y otra no, o sea, porque todo habla de nosotros. Entonces, alguna película que de verdad, no hace falta que sean las típicas, sino a lo mejor es súper random, ¿eh? En plan, no tiene nada que ver, ¿sabes? Que os guste ver en esta época. Bueno, A ver, vale, dale. No, yo iba a decir que no en esta época en concreto, sino que yo siempre he sido como muy Matilda, ¿vale? La película de Matilda, yo la veía de niña, me encantaba, yo me veía súper representada y no sé, y a lo largo de mi vida me he ido cada vez viendo más representada en el personaje. Y no sé, una película que se me ha quedado ahí incrustada y me encanta verla, pero no solo en esta época, sino en cualquiera, pero bueno, en esta época así como también era así como muy brujilla y tal, pues también viene bien. Me encanta. ¿Cómo encaja lo que decías, Esther, con Marta? Es que es muy Matilda. ¿Veis? Es que creo que a alguien hay que preguntarle la primera vez que le conoces, ¿cuál es tu película favorita? Y ahí vas
Luego el ascendente y luego otras cosas. Pero, Sí. Película y ascendente. ¿sabes? Es como, da en el clavo. ¿Alguna más que queráis recomendar así algo? No sé. A ver, es que es verdad que todos tenemos en el inconsciente, ¿no? Porque, con lo que decía Silvia, claro, desde nuestra infancia siempre se repetían las mismas películas, las mismas cosas, ¿no? Hocus Pocus, Sí. no la he visto todos los años cuando era pequeña. Yo es que, además de pequeña, la recuerdo con un terrible miedo a cuando salía. ¿En serio? Yo lo pasaba Ay, yo amaba esa película, pero es que además yo la veía, pero no todos los años. Yo es que de pequeña era súper obsesiva, ¿vale? A mí me ponías una película y entonces la veía y la veía y la veía hasta que forzaba a mi madre a saberse los diálogos. ¿Vale? O sea, horrorosa. Y Hocus Pocus la veía hasta desgastarla Sí, total. prácticamente. Entonces, para esas fechas sí, pero la buena, no el remake este raruno que no me ha gustado, la buena, la normal. Aquí La de siempre. la de siempre, la de siempre. ponerla a volar en rumbas, yo creo que estaba un poco forzado ya. Estaba. A mí me encantaba The Craft, la de jóvenes, es más oscura, más. Pero me parece muy interesante porque son esa brujita que está como experimentando con su poder y que se te desmadra todo y tienes que ser más consciente. Y siempre me ha encantado y la veo todas las veces que puedo. Está chula también, muy chula. Además, muy en el imaginario, ¿no? De lo que diríamos Sí, para ver ¿no? En esta época. Yo soy Hay que ver muy fan. Frankenstein. Oye, mañana voy al preestreno. Mañana voy al preestreno. Yo está preestreno. Oh, hay que ir a ver Es Frankenstein. Ya lo comentaremos. No me cuenten nada, ¿eh? No me cuenten nada, no me hables. sí, sí. Hasta que no lo haya visto, no me cuenten nada. Bueno, yo es que no puedo, ya sabéis que yo estas cosas es que lo estoy viviendo muy intensamente el estreno de Frankenstein, o sea, puedo ser muy pesada, muy reiterativa, pero no, creo que hay cosas que te marcan, ¿no? Igual que en los trabajos que tenemos, ¿no? Pues igual que hay historias que te pueden marcar, también personas, ¿no? Y que creativamente o en el ámbito que sean, te hacen de referencia. Un poco lo que hablábamos con Silvia, ¿no? De decir que su historia puede estar siendo referencia a alguien que la escuche y que de repente esté pasando por eso, ¿no? Pues os pasará, que tenéis mucha gente como así súper referencia. Pues para mí Guillermo del Toro, y ahora que estamos hablando de cosas de esta época más dark, creo que ha sido una de las personas que ha sabido ver la luz en la oscuridad, ¿sabéis? Él siempre pone a los monstruos, pero no para que den miedo, sino que te hacen de espejo. Y dicen, ¿quién es de verdad el monstruo? ¿El monstruo? Está ahí, ¿sabes? O el que dice ser humano, pero de ser humano tiene nada, ¿no? Y siempre hace él habla con mucho cariño de la muerte, de las otras cosas, ¿no? De la otredad. Y creo que mira, es una referencia para cerrar esta no recomendación cinefila súper buena, yo creo, Guillermo del Toro, ¿no? Porque une esos dos mundos Total. mágico en todo lo que hace. Tengo aquí el oráculo que me había preguntado si os apetece que nos saque una carta a todas. Así, una en general. Siempre. Cerramos el círculo. ¿Alguien quiere decir algo más? Que le apetezca. ¡Ay! Marta también lo tiene. ¿Quieres sacarla tú, Marta? No, sácala tú. Saca tú una y yo saco otra. Venga, va. Voy. Es que me acuerdo de que lo tenía y digo, sacamos así un mensajito para De cerrar. hecho, este oráculo se me ocurrió cuando Valentina estaba haciendo la caja esta que hemos dicho de 13 lunas. Se me ocurrió un día y se lo dije a Valentina. Digo, Valentina, ¿qué te parece si metemos una cartita de este oráculo en cada una de las cajas? Entonces a cada persona le va a llegar una carta. Y así lo hemos hecho. Y así lo hemos hecho. A cada persona le ha llegado su cartita del oráculo de Samaín. Esto te quiero decir que es un detalle bueno para... Vale, vamos a ver qué nos sale. ¿Estáis preparadas, chicas? Este mensaje para esta época, para ahora. Vamos a ver. Luego lo juntamos con el de Marta. ¡Embrujo! Anda, qué bien. La rotura del suelo bajo tus pies desnudos, el crujido de las paredes cuando el frío besa la carne. Nunca se está realmente solo si se tiene la compañía de los fantasmas aún presos dentro de los huesos. Creo que viene un poco, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Un poco de lo que no se ve, que quizá pueda estar ahí, ¿no? Bueno, pues este es el mensaje uno que nos ha salido. Marta, si quieres sacarnos otra carta. Muy bien. Y a mí me ha salido la llegada del invierno. Anda. Llega en forma de nanas a lo más profundo de tu carne reflejada. Es por eso que llega la hora de poner tu pecho a temblar ante la llegada del invierno. Fue lo que decía Aida, ¿no? Que ahora es la época de sembrar, porque llega el invierno, ¿no? Sí. Y haremos lo que sea.
Pues bueno, Jope, ha sido un ratito de hablar juntas. Yo creo que hemos hablado un montón de perspectivas de esta fecha. Creo que lo más importante, al final un mensaje que ha quedado en el aire es haz lo que sientas, ¿no? Sí, Haz lo que te apetezca, pero ya no desde haz lo que te apetezca, ¿no? Sino con conciencia. claro. Claro, que lo que hagas lo hagas consciente. Exacto. Y ha sido un mensaje muy bonito. Os diría que si queréis acabar cada una con una reflexión para cerrar este círculo, que ha sido súper bonito compartirlo con vosotras, porque creo que este es uno de los objetivos de esto, ¿no? Pues que cada una hable desde su perspectiva, que aporte como lo ve, aporte su práctica, al final reflejar que cada persona, cada práctica, cómo vivas cada fecha, ¿no? Pues está al final en ti y es diferente y es lo que la enriquece. Así que si queréis cada una cerrar con un mensajito que queráis. ¿Quién abre la ronda? Venga, pues empiezo. Es que voy a ser la más pesada, me vas a tener que editar fuera. Da igual. Si vamos a decir, esta tía no se calla, la echamos. Como cierre, diría sobre todo que aunque estemos en estas fechas en las que se puede dar más, ¿no? Ese deseo de conectar o ese deseo de acercarse a este tipo de temas, sea para conectar con un más allá o sea porque es un momento a lo mejor en el que te sientes incluso más inclinado o más inclinada a conectar con el tema espiritual. No hay un momento exclusivo para hacerlo. Entonces, hablabas antes, Esther, del tema de las ganas, ¿no? Y de que escuchas algo de esto y de pronto dices, bueno, me voy a poner aquí en plan prácticamente magia, ¿vale? Y te entran todas las ganas de hacerlo del mundo, pero realmente la historia es no tienes por qué hacerlo ni espectacular, como hemos dicho antes, ni sobre todo en este tiempo, que puede ser quizá propicio para ello, pero que realmente no es el momento único y exclusivo para poder tener un acercamiento de este estilo. Uh-huh. Que al final Yo añado a lo que comenta María y respétate en hasta dónde llegas de una forma amable para ti también. Importante, importante. Uh-huh. La verdad es que sí, ¿no? Porque siempre es como que sentimos que llegamos tarde a las fechas también, ¿no? Es como, da igual, llegas cuando llegues, ¿no? Es un poco este mensaje. Quizás estás muy estresada y se te ha pasado Halloween, pues, ¿no? Bueno, se te ha pasado esto, no te preocupes, ¿no? Quizá alguien cuando vea ¿no? Vea este podcast tarde, ¿no? Este vídeo, nos vea aquí hablando a todas y diga, ay, qué lástima, ¿qué tal? Bueno, no llegas tarde, ¿no? Es un poco también sentir, si esto lo escuchas en abril, puedes... Vale. Es tu momento. ¿No? No te va a acompañar quizá, ¿no? Pues ese, no sé, ese extra, un poquito, ¿no? Pero es igual. Claro, al final cualquier momento es bueno, ¿no? Para hacer esa labor de introspección, de honrar a los ancestros, Siempre. ¿no? De despojarte a lo mejor de lo que ya no vibra contigo. No sé, cualquier época es buena, no porque ahora sea una fecha específica en el calendario, una fiesta que sea específicamente para eso. Al final, cualquier día es bueno. Si la intención es buena y tenemos los ojos abiertos, Claro. la magia siempre está ahí. Y siento que también hay que ir un poco más allá del miedo. Creo que es más allá del miedo está todo un mundo muy interesante, siempre que seas responsable y ejercites tu poder de discernir, porque evidentemente hay un poco de todo, pero puedes ser muy inteligente y descubrir un mundo muy bonito y muy interesante si te atreves. Uh-huh. Yo recojo esta palabra que ha dicho Valentina de responsabilidad y de coherencia, de hacerlo tuyo, algo que tu cuerpo, que tu sistema nervioso pueda sostener. Uh-huh. Y también, por lo que has dicho, Esther, para que lo escuche en abril, ser conscientes de que sin este vacío, sin el vacío fértil, es difícil que vengan cosas nuevas y proyectos nuevos o personas nuevas o energías nuevas. Y muchas veces se habla del accionar y estar hacia afuera y estar en este movimiento constante cuando la vida realmente surge desde dentro, ¿no? Desde una energía
más femenina y ese vacío y esa oscuridad que se puede sentir incómoda, pero que a la vez es como ese campo donde se va a plantar las semillitas y surgirán cuando tú estés preparada para sostener y cuidar de ese fruto, ¿no? Entonces, tener esto presente, la necesidad de los vacíos para que llegue lo nuevo también. Me parece un mensaje, ¿no? Como súper bonito para cerrar este círculo. Os agradezco un montón que hayáis estado aquí, que hayáis sacado este ratito, porque la gente esto lo verá en abril a las 10 de la mañana, 3 de la tarde. Sabéis que estamos aquí todas en la nocturnidad, hablando de la noche y del velo, estamos todas en la nocturnidad, ¿no? Así que os agradezco que hayáis sacado este tiempo extra, que estéis aquí, que hayáis querido compartir. Creo que ha sido muy bonito porque algunas no había hablado con vosotras o no había estado tanto tiempo y la verdad es que me ha encantado conectar con vosotras y ojalá, ¿no? Pues esta comunidad, ¿no? Este sentirse, como decía María, ¿no? Dice, ay, puedo hablar, ¿no? Y me entendéis y es mi lenguaje y estoy aquí como pez en el agua, pues ojalá esto, ¿no? Se sienta así a los demás, ¿no? Que al final es gente que conecta con cosas compartiendo, ¿no? Sus propias visiones y también, ¿no? Entre nosotras, pues sentir que, pues que estamos aquí, ¿no? Y siempre a veces las redes, ¿no? Hablo a veces desde mi campo, ¿no? Ahí la gente nos puede estar viendo en YouTube, en Instagram o donde sea, y las redes a veces se viven desde esa desconexión un poco, ¿no? Estás tú a través de una pantalla, ¿no? Pero lo bonito que tienes es esta conexión donde tú quizá en tu entorno directo no tienes a nadie, ¿no? Pero bueno, gracias a esa ventana que se te abre, ¿no? Pues sí que puedes ver un reflejo de algo que te está, ¿no? Que tú quieres hacer, que conecta contigo y es súper bonito. Yo creo lo mejor que tiene para mí las redes es, por ejemplo, que estemos aquí hoy, ¿no? Nosotras y que ojalá esto pues siga conectándonos. Así que os mando un gran abrazo y nos seguimos viendo. Igualmente. Otro para vosotras. Gracias. Que descanséis y que Chao. estas, como queráis vivirlas, como nos habéis contado. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias. Chao. Sí, gracias. Chao. Esto es cosas de brujas y magia.